Aportaciones para una teoría crítica sin Frankfurt. Stefan tiene estudios de filosofía en la Universidad de Frankfurt, justamente, y tiene 3 libros publicados en español. El primero se llama Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. El segundo libro se llama ¿cómo se llama? Fragmentos de Frankfurt, perdón. Y por último, el libro de reciente aparición que se va a presentar pasado mañana en este congreso, que es El discreto encanto de la modernidad. Stefan es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente coordina un proyecto que tiene patrocinio de CONACYT, justamente sobre el tema de este coloquio, que es teoría crítica desde las Américas. Le damos la bienvenida a Stefan Gassler. Gracias. Antes de hablar sobre la parte teórica, quería hacer una referencia sobre los días en los cuales estamos, que tienen que ver con lo que quiero decir. A lo mejor he leído en el periódico que en estos días, ahorita hoy, y ayer y anteayer, y va a durar 2-3 días más, en Ruanda están de luto nacional. ¿Sí se han enterado de eso? Están prohibidos contraer matrimonio, hacer fiestas públicas, muchísimas cosas. Los bares están cerrados. Ruanda está por una semana completa en luto nacional. Han prendido una llama que llevan de un lugar a otro. La razón es porque hace no muchos años había un genocidio en Ruanda donde murió, no se sabe exactamente, entre 800,000 personas y 1,000,000 de personas. Entonces es muy interesante, lo menciono por lo siguiente: en los periódicos alemanes se mencionó mucho este hecho y casi siempre con cierto tono de burla, diciendo que estos africanos no eran capaces de evitar este genocidio, y que además es un tabú. Yo leí esto en varios periódicos alemanes que a veces leo en internet, afirman que el genocidio en Ruanda es un tabú, y esto sin considerar que hacen, no quiero festejar lo que hacen en Ruanda, pero hacen esta cosa simbólica. No conozco los detalles, pero cierran todo por una semana. En Alemania hasta el día de hoy no se ha hecho ni un solo en los 45 a 2014, ¿cuántos años son? En los 59 años, gracias, 59 años desde el fin militar del nazismo, no se ha hecho ni un solo día que se haya cancelado la actividad pública para recordar los asesinados en el genocidio nazi, ni un solo día, ni siquiera media hora. La actividad pública en Alemania ni un minuto se ha interrumpido. Se interrumpe por muchas razones. Por ejemplo, se interrumpe para festejar la unificación, se ha hecho ya un día festivo por eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchos días festivos en Alemania, pero no hay ni un minuto ni siquiera de cancelación de las actividades públicas para recordar el genocidio sobre todo los judíos europeos y gitanos y otros grupos. Y esto, pero en el mismo artículo que eligen en el periódico de izquierda, incluso donde dicen en Ruanda es un tabú, dicen en Alemania qué bueno que no es un tabú el nazismo y el genocidio alemán. Esto lo menciono por lo siguiente, para que vean lo absurdamente estúpido que son la mayoría de la población alemana, ¿no? Para que digan cosas de esta gravedad, ¿no? Ellos sin festejar, sin interrumpir sus actividades, nunca, ni una sola vez, están convencidos que existe una actitud autocrítica y reflexiva sobre el genocidio, mientras estos africanos, aunque interrumpen por una semana, cada año lo hacen, por cada año, por una semana sus actividades tienen un total tabú. Así es la situación actualmente en Alemania, y creo en gran parte en Europa. Hay una arrogancia que va tan lejos que incluso el genocidio que se realizó en Alemania lo toman como ejemplo de nuestra superioridad. Dice, porque
podemos no tabuizarlo, mientras los africanos sí lo tabuizan, en pocas palabras, ¿no? Hasta en el genocidio de los judíos europeos, de alguna manera, somos superiores porque lo reflexionamos de manera muy inteligente, mientras estos negros no lo hacen. Entonces, esa es la situación actual en Europa, se expresa perfectamente en eso, y cuando leí la nota, insisto, fue un periódico de izquierda que dijo esto, el más importante de Alemania es una Tageszeitung, que publicó hace 2 o 3 días este horrendo artículo totalmente racista. Entonces, para que vean, porque estoy convencido que en Alemania no hay condiciones para la teoría crítica hoy en día. ¿No? Alemania está totalmente envuelto en un autoelogio permanente, que hasta la reflexión del pasado, del propio crimen, se vuelve parte del autoelogio. ¿No? Ese es, digamos, lo fabuloso, una prueba más, ¿no? Que somos los mejores del mundo. Entonces, estoy convencido que hay que buscar nuevos lugares donde reflexionar, y Alemania seguramente es de los peores lugares en Europa en ese sentido, pero creo que en verdad los otros países tampoco son tan diferentes. Había un pleito muy fuerte, a lo mejor lo leyeron, que el gobierno actual de Ruanda dijo que también Francia tuvo que ver con este genocidio, porque había enseñar a usar las armas a aquellos grupos que después en gran parte organizaron el genocidio. El gobierno francés, su única respuesta era decir que no van a participar en los actos de memoria, ¿no? Esa fue su única respuesta. Finalmente lo rectificaron, así mandaron a alguien de segundo nivel, no de nivel más alto, pero así es la actividad en Europa, ¿no? La actitud, iba a decir, en Europa, estamos convencidos que somos superiores en todo, ¿no? Salvo, claro, algunas excepciones, pero así es el ambiente en general. Y esto fue diferente en la época en la cual, parcialmente diferente en la época en la cual nació la teoría crítica. Esta fue la época, y eso es muy importante recordarlo, entre las dos guerras grandes de Europa, ¿no? La llamada Primera Guerra Mundial y la que se llama Segunda Guerra Mundial. En su fase intermedia, que era muy corta, ahí sí, a diferencia de hoy, había una cierta capacidad autocrítica en Europa, muy limitada y muy cuestionable, pero sí la había, ¿no? Había, como ustedes seguramente saben, hasta actividades revolucionarias, había el intento de, a veces exitoso, quitar el feudalismo en varios países de Europa, había la intención incluso de establecer un sistema socialista o comunista. Entonces había en Europa en los años 20, sobre todo la primera mitad de los años 20, un ambiente de una autocrítica bastante generalizada, que iba junto con la crítica también del colonialismo, ¿no? Aunque esto se radicaliza más tarde, pero va junto, ¿no? Ahí se empieza a reflexionar lo nefasto, ¿no? Que es esto de colonizar otros países. Entonces, en esta época, y estoy seguro que solo en esta época era posible que se funda la teoría crítica, no solamente como se dice que es cierto, como ya reflexión sobre el nazismo que ya está empezando a prepararse y después obviamente se desarrolla y se radicaliza, sino eso es un punto de referencia importante, pero otro que es por lo menos igual de importante y tal vez de alguna manera más, digamos, único, bueno, más único es mal dicho, pero digamos, por lo menos está subestimado, esto quiero decir, hoy en día, es este ambiente en el cual la comunidad judía alemana juega un papel muy importante, ¿no? Por la siguiente razón, en Alemania, no solamente por esta situación política de la Primera Guerra Mundial que demostraba claramente la disfuncionalidad del actual sistema económico social, no solamente esto hizo que había gente crítica, sino al mismo tiempo los judíos alemanes estaban tendencialmente excluidos de los puestos políticos, ¿no? Estaban marginalizados en las universidades, no había una ley que explícitamente prohibía que se contrataran judíos, pero la praxis era que no se contrataban. En las universidades alemanas había muy pocos maestros judíos, había uno que otras excepciones, pero era casi imposible. Por eso la escuela de Frankfurt se funda como instituto privado, ¿no? Y digamos, por esto de otras razones, también por la razón del contenido del proyecto, pero también así pueden ellos trabajar en una institución científica a pesar del antisemitismo en las instituciones académicas alemanas del momento. Entonces la comunidad judía alemana, como en muchos países de Europa, aunque legalmente ya estaban incluidos desde las revoluciones burguesas, en los hechos muchas veces no lo eran, sobre todo en Alemania se daba eso. Entonces estaban en una situación extraña, doble, de por un lado había algunos judíos que sí lograron un cierto reconocimiento social, etcétera, y al mismo tiempo tenían sufrieron esta exclusión. Entonces era más,
¿cómo decirlo?, más fácil de alguna manera, si es la palabra correcta, o más factible, que dentro de este grupo surgió el espíritu crítico, ¿no? Porque aún, por ejemplo, Felix Wein, que era capitalista y que daba dinero principalmente para la fundación de este grupo en términos económicos, Felix Wein, aunque era de una familia con recursos muy amplios, al mismo tiempo sufría esta exclusión, estaba en ese doble papel. Entonces, ¿con qué voy con todo eso? Yo creo que había una situación que se puede resumir como abiertamente y visiblemente dialéctica. ¿No? La realidad capitalista siempre es dialéctica, pero muchas veces no se ve o difícilmente se ve. Mientras en esos años, por las dos cosas, por la guerra, etcétera, la Primera Guerra Mundial y sus sufrimientos horribles, y al mismo tiempo por la explosión de los judíos, se da doblemente la posibilidad de ver esta dialéctica con más claridad, que normalmente es muy difícil captar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el momento claro por qué es posible fundar la teoría crítica en este momento, y por qué al mismo tiempo hoy en día es imposible seguir ya con este proyecto. Por un lado, los judíos los mataron prácticamente a todos, y los que no mataron huyeron, y muy pocos regresaron, ¿no? Alemania realmente es hoy en día lo que quieren los nazis, es un país sin judíos. Hay comunidades minúsculas en ciudades como Frankfurt, en Berlín, pero en términos, comparando como era antes, prácticamente es un país sin judíos, o por lo menos sin una vida judía, digamos, con una presencia social relevante. Esto ya no existe, está exitosamente destruido por los nazis. Entonces, por un lado, esta contradicción ya no existe, y al mismo tiempo ya tampoco existe la autorreflexión general que sí se provocaba después de la Primera Guerra Mundial, y hay como una idea generalizada que todo va bien. Hay una idea generalizada que bueno que no somos tan racistas como los de Ruanda, ¿no? Qué bueno que no tabuizamos tanto como los de Ruanda, etcétera, ¿no? Qué bueno que no somos tan racistas como los de Ucrania, por ejemplo. Dicho de paso, el hecho que Alemania apoya ahorita tanto a Ucrania no es casual. Si revisan cuál era el país más, bueno, la población más cercana a los nazis en la ex Unión Soviética, era justamente la población de Ucrania. En todos los campos de exterminio había grupos de ucranios que trabajaban en segunda fila para los nazis. Eran a veces hasta más temidos por los nazis. No lo digo para hablar bien de los nazis, pero no es casual lo que está pasando ahorita con Ucrania, ¿no? Igual que lo que no era casual lo que pasó con Croacia, que también es un país históricamente aliado con los nazis. Entonces, hay una situación hoy en día de una total falta de crítica. En Alemania hay una incapacidad generalizada. Entonces, creo en ese sentido es lamentablemente imposible hoy en día desarrollar un proyecto radical. Pues esto se puede entender porque Habermas, por ejemplo, rebajó tanto el nivel de crítica, ¿no? Se puede ver como persona un problema personal, y a lo mejor lo es, pero ese no es el punto central. El punto central es porque tuvo tanto pegue su teoría, y también la de Honneth, y creo que es por eso, porque encajan perfectamente con esta situación actual, donde lo único que se pide es una crítica muy light, muy superficial, y no entra a la raíz misma de las contradicciones, ¿no? Esto no es, digamos, culpa de Habermas ni de Honneth. Ellos solo, digamos, ofrecen algo que socialmente se pide, ¿no? Digamos, insisto, no es para defenderlos, pero eso puede explicar su gran popularidad. En ese sentido, creo que solo fuera de esta falsa armonía que hoy en día se está desarrollando en Europa, este falso autoelogio, se puede hacer algo. Con esto no quiero decir que México sea por definición un país crítico, pero en México es más difícil negar las contradicciones, ¿no? Aquí decir que el sistema de reproducción capitalista funciona perfectamente bien, que no hay pobreza, por ejemplo, digo, cualquiera que tiene una inteligencia mínima se muere de la risa. Entonces, en México, y también por las razones históricas de rebeldías y rebeldías, es creo más visible esta contradicción todavía, ¿no? Y una contradicción central que analizan ellos, y si entendí bien, Lisette habló un poco de eso, y de alguna manera también Mauricio, era esta contradicción entre lo general y lo particular, ¿no? Entonces, que analiza mucha teoría crítica. Y si ustedes ven en México, por ejemplo, a mí me encantó esto de los zapatistas, fue muy interesante como argumentaron, ¿no? Por un lado dicen somos un grupo específico en términos lingüísticos, etcétera, ¿no? Por tradiciones, etcétera, y al mismo tiempo se acuerdan cuando llegaron a la Cámara de Diputados, lo primero que hicieron era colgar la bandera mexicana, digamos, con esto expresar que son parte de esta homogeneidad, por decirlo así, este proyecto colectivo común mexicano, aludiendo a lo general. Entonces yo creo que en México está de verdad más viva en la misma praxis política que en Europa,
sin festejarlo, ¿no? Pero por ciertas razones, como los conflictos sociales se están desarrollando, está más viva todavía y más visible esta contradicción entre lo general, el intento de luchar por una igualdad incluyente y al mismo tiempo la necesidad de no dejarse homogeneizar de manera represiva. Algo que en Europa, insisto, ya se ha olvidado, creo, casi por completo, y los debates sobre el tema que sí existen, en general son muy, digamos, dualistas, o uno defiende radicalmente la igualdad de manera ciega casi, y otros defienden la diferencia, pero no hay un entendimiento dialéctico de esa problemática en las luchas políticas, digo ahorita, tal vez de repente unos teóricos buenos sí, pero no en la praxis colectiva cotidiana. Entonces, en ese sentido, creo países como México podrían ser hoy en día un lugar más adecuado, ¿no?, para hacer una reflexión tipo teoría crítica, en el sentido de no entrar en una crítica barata del sistema de reproducción capitalista, solo viendo su parte homogenizante o solo viendo su parte excluyente, sino verlo en esta contradicción dialéctica, ¿no? Yo creo que en ese sentido México, una última frase más para no exceder el tiempo, México no solamente por la pobreza visible, etcétera, entonces también por su historia, ¿no? Por la historia que, a pesar de todo que han hecho en los últimos años para destruirla, el PRI, el PAN y también el PRD, ¿no? Nada más vean como desapareció el cumpleaños de Benito Juárez, ¿no? Ya no se festeja, cosa bastante grave, y otros festivos muy importantes. Entonces, a pesar de eso, creo que todavía quedan restos, ¿no?, de estas luchas. Mi impresión es que en México la lucha revolucionaria, a pesar de todo, todavía hay más restos de ella, más posibilidades de al día a día, y al mismo tiempo la situación de un país tercermundista, el nombre es terrible, pero lo voy a usar, también, insisto, hace más fácil ver esta problemática, algo que en Europa es difícil hacerlo, porque ahí, al aceptar la desigualdad mundial, están en peligro, ¿no?, de aceptar que pueden perder sus privilegios. Un problema que en México también existe, por supuesto, para la clase media, pero a diferente manera, ¿no? Y en relación a los países del primer mundo es diferente. En ese sentido creo, y esta fue un poco la idea del proyecto, creo que sí es un lugar más adecuado México y países parecidos para reflexionar sobre el retomar una teoría crítica radical de las contradicciones de la sociedad actual. Bueno, muchas gracias. Sí. Entonces, a continuación, les doy la palabra para que interactúen aquí con los compañeros ponentes. A ver, sí, por favor. Rápidamente, bueno, me llamó mucho la atención lo que dijo Estefan en relación con México, porque es una impresión que de repente se tiene en la izquierda. Por ejemplo, estas ideas 1810, 1910, 2010, sé que es un referente muy vulgar y un poco pobre, pero la cuestión es que lo que pasó después del 2010, 4 años después, inmediatamente al siguiente año, fue terrible, ¿no? O sea, de repente ver el grado de descomposición social, no hay izquierda, es decir, es muy alentador, y a mí me gusta la historia de este pueblo también, se me hace muy combativa, coincido mucho contigo, Estefan, pero en lo concreto, en lo real, si desde el marxismo podemos decir que no hay posibilidad de una conciencia emancipatoria del proletariado, de repente voltea a ver al pueblo mexicano y es difícil, prefiero ver la historia, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Miren, yo les propongo como mecánica que hagamos una ronda concreta, que tomemos unas 4 preguntas o comentarios más o menos, y que le demos participación a los aludidos, si es que hay aludidos, y si no, a quien, ahora sí que quien la quiera tomar. Entonces seguimos con unas 3 intervenciones más de nuestros asistentes que amablemente nos acompañan. Sí, por allá, por favor. Es como contable que la teoría de Walter o... Si pudieras alzar la voz y ponerte de pie, si no es mucha molestia, bueno, por favor. Es como innegable, pues, que en la teoría de Walter o en la de Horkheimer hay como una dimensión teleológica, y no sé, me gustaría que comentaran desde su perspectiva cómo es que estos grupos modernos han intentado darle como la vuelta, ¿no?, a estas críticas que se han hecho en estas teorías. Nada más ahí me gustaría escuchar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá. Quiero comentar, pues si pueden comentar dos ideas, ¿no? Creo que no es necesario hacer tanto preámbulo para sentir que vaya a ver.
que es, bueno, por ejemplo, la maestra Liceda hablaba sobre la industria dialéctica y ahí hablaba sobre una relación del pesimismo con el pasado y el presente y una relación del optimismo con el futuro. Pues a mí lo que me preocupa es esta relación entre estas tres partes del tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo podría ser posible ver al futuro sin que resulte dañado el pasado y sin empatizar con el futuro? Y otra cosa de lo que decía sobre la melancolía, ¿qué quiere decir que está ese punto? Bueno, me voy a atrever a decir algo. Quizá hay un riesgo en esta idea novedosa de analizar el capitalismo con la categoría freudiana de melancolía. Vamos, el riesgo es que se le dé preeminencia a esta parte psicológica, ¿no? Y bueno, la pregunta o sea que pues, se puedes comentar es si la melancolía sigue siendo lo mismo en el mundo capitalista contemporáneo que, es decir, lo que conceptó Freud en, no sé, 1920, sigue siendo lo mismo la melancolía en este mundo capitalista contemporáneo, porque a fin de cuentas dijiste el capitalismo que se desarrolla de un modo como una melancolía. Muchas gracias. Una más. A ver, por favor. Yo tengo dos preguntas. Más fuerte, por favor. Tengo dos preguntas más para hacer sobre la relación que estableció entre el pesimismo y Schopenhauer. Porque Schopenhauer ve en el arte finalmente una posibilidad de relación de la voluntad, una resolución del pesimismo. Pero no me queda claro cómo sería la visión pesimista de Horkheimer con respecto al arte, atravesada por la industria cultural, toda esta dialéctica de organización y organización. Entonces, no sé si me das a un poquito. Y con respecto al libro de Kuratowski, me quedó claro cómo finalmente el planteamiento de la estructura melancólica de Benjamin, porque dentro de la definición de Freud que retomó, había dos aspectos particulares, que uno era la falta de productividad por parte del individuo y el otro era los autorreproches que se dirigía a sí mismo el individuo porque no realizaba como este desplazamiento del libido respecto al objeto de deseo, sino que realizaba. Entonces no me queda claro cómo las críticas que hace al sistema capitalista si serían podrían considerarse como autorreproches dentro por ser el mismo un individuo dentro del sistema capitalista. ¿En qué sentido estos autorreproches estarían dirigidos? Muchas gracias. Yo me voy a permitir, abusando de mi posición de moderador, hacerle una pregunta a Mauricio Pilatowski, que me resulta muy sugerente su participación, su ponencia. Una sería sobre el término que usan mucho los brasileños, saudade, ¿no? ¿Qué tanto conecta con esta noción de melancolía? Y la otra es sobre la película de Lars von Trier que se llama Melancolía, que si el estado de esta mujer que es tan magníficamente, digamos, transmitido en la historia que nos cuenta la película, ¿qué tanto conecta con la reflexión? Y eso, pues digo, como les digo, ya aprovechando que estoy aquí como mesa, y le daríamos primero la palabra para que nos diera sus reflexiones a Lisette. Sí, bueno, podemos tomar la última, pero nada más les digo que a las 6 tenemos que salir aquí. ¿Nos van a correr? Sí, nos van a correr, ya nos lo anunciaron. Por favor. Es un poco más la obra colectiva de Benjamin. Me gustaría, no sé, preguntarle si hay una relación entre la melancolía que comentas y esta visión o esta conceptualización que se ha hecho de su pensamiento como un poco romántico, en el sentido de la crítica radical del tiempo que trató Daniel también de personajes de miradas. En el habla de que el marxismo, para que salga del atolladero, debe hacer una crítica radical del tiempo, y Benjamin
desfiladero en el que se camina la sociedad. En ese sentido me parecería que se está hablando de aquí de la posibilidad de hacer la política de Latinoamérica, si esta noción del tiempo es necesaria para renacer de la crítica de la perspectiva latinoamericana, porque me parece que pocas veces se puede hacer esa noción del tiempo en esta geografía latinoamericana, y entonces me parecería que sería un elemento fundamental en el renacer, en recuperar de esta noción del tiempo. Muchas gracias, compañero. Comenzaríamos con Giselle, por favor. Voy a retomar un poco justo lo que estabas diciendo, porque, bueno, la dialéctica de la ilustración fue escrita en el 44 y el 47. Las tesis de Benjamin les llegaron a ellos en el 41. Justo de ese momento, Horkheimer tiene un texto que se llama Estado Autoritario, donde de alguna forma ya se ve la influencia, se puede decir, pero también yo creo que se puede leer a lo largo de la obra de Horkheimer de los 30, en paralelo con la de Benjamin, inclusive su correspondencia, que había una sintonía con respecto a eso, el progreso, y ahí en este texto del 41 dice Horkheimer un salto fuera del progreso, ¿no? Entonces, para esto que preguntaba el compañero acerca del pesimismo, creo que ahí en la crítica en la dialéctica de la ilustración, este es uno de los puntos donde, como en este otro texto, hay esa coincidencia con Benjamin o esa influencia de Benjamin en muchos sentidos. Yo creo que el hecho de que ese texto haya llegado sin el autor es parte inclusive de ese pesimismo. Yo coincido con Pilatowska respecto de la importancia que tiene la autobiografía o la biografía de un autor para el desarrollo de su obra. Creo que dialéctica, la ilustración y desde los textos que Horkheimer escribe a partir de que llegan las tesis, va a ser evidente este pesimismo también, porque eso es algo que les aconteció, esa muerte también les aconteció, no solo los millones anónimos, sino es específica. Entonces, retomar aquí en dialéctica la ilustración al pasado y al presente, una visión pesimista y el futuro, una visión optimista como la crítica, porque esto es a partir de la crítica del desarrollo de la filosofía burguesa, específicamente. O sea, claro, la dialéctica de la ilustración va a abordar mucho más, pero sobre todo se va a centrar, y el trabajo de Horkheimer desde los 30 es central alrededor de la crítica a la filosofía burguesa, porque en el desarrollo de la filosofía burguesa, el optimismo, por un lado, tiene que ver con esto que decimos, con todo su raigambre ideológico, y por otro lado, con la practicidad capitalista, donde el pasado no nos incumbe. El sentido sería la progresión lineal y también, por supuesto, el tiempo como este estado lineal que permite la equivalencia del trabajo humano en contracción, por tanto, en mercancías. No, yo creo que le damos la palabra al profesor Pilatowska para poder estar cumpliendo los tiempos. Bueno, por favor. A ver, trataré de hacerlo lo más rápido posible. Con respecto a lo del capitalismo, precisamente lo que dice Marx es que el trabajo del capitalismo es la cosificación del individuo, ¿no? Bueno, entonces, entender la melancolía precisamente como una redirección destructiva hacia uno tiene que ver con la cosificación. Ahí me parece que entenderlo en claves psicoanalíticas es central. Por eso es que Freud creo que se quedó corto, no en el mal sentido, sino se puede extender, y de ahí pasa algo con los de teoría crítica, y es que a Freud no se le estudia. Se trabaja Marx, pero a Freud se le estudia muy poco, y creo que ahí hay un error gravísimo. Ahora, segundo punto, con respecto aquí sí voy a discrepar profundamente y muy amistosamente con mi querido amigo Stefan, pero esto de las Américas, si es porque se puede dar un caldo de cultivo para la crítica, adelante, pero este recurrente apelar a la empatía con las víctimas es caer en el juego del capitalismo, perdón, porque es manejar los sentimientos. Lo primero que decía Benjamin es tomar distancia, porque el trabajo es precisamente
lograr el sentido acrítico. En Alemania se hace el Día del Holocausto precisamente para quitar la crítica. Bueno, pues este fenómeno de identificación con los pobrecitos, pobres y todo, como sentimentalmente, es trabajo, es estar fomentando un sentimiento no crítico. Y aquí sí discrepo. Si se analiza desde el punto de vista de condiciones determinadas, ahora, él viene a México y se siente muy agradecido a México, pero creo que no nos ayuda mucho cuando nos echa tantas flores a los mexicanos, porque de hecho se dice, oiga, estamos jodidísimos en Europa, pero ustedes están muy bien en México, no nos va a ayudar demasiado. Yo pienso que por ahí, con todo el cariño que le tengo, lo entiendo, no es por ahí la cosa. Contesto ese segundo punto. Saudades. No se trata, precisamente no hay que confundir la estructura enferma de la melancolía con sentimientos de cariño, de extrañación. Esos son dos hemisferios distintos. Ahí hay un problema con el uso de los términos. Me parece que la melancolía hay que entenderla como algo gravísimo. Y desde ahí que la identificación de Benjamin con su propia estructura lo ayuda a él a tratar de salirse. La historia de Benjamin es alentadora, porque se suicidó 2 veces, ¿no? Entonces por ahí lo quería yo decir. Con respecto a la película, no me recuerdo bien el personaje, entonces ahí sí más bien te quedo a deber, ¿no? Por esa parte. Perdón, yo con eso no me tomo más tiempo.